Voy a leer, hermanos, Juan 10, versículo 1 al 6, dice así: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que decían. Bueno, hermanos, nos hemos tomado las primeras sesiones en este capítulo 10 de Juan para ver características tanto de los falsos pastores como del buen pastor, el verdadero pastor de las ovejas, quien es Cristo, y que Él es un ejemplo para todos los que el día de hoy nos llamamos o hemos sido llamados al ministerio pastoral. Y esto, hermanos, espero que haya sido bastante recibido, hermanos, esto es muy importante y espero sinceramente que haya sido recibido por ustedes, porque uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra época, como hemos hablado en las anteriores exposiciones, es de que lamentablemente las personas le llaman pastores a aquellos que no son pastores realmente. Lamentablemente aquellos que se llaman cristianos en nuestra época le llaman y ponen en la posición de pastor a hombres que no cumplen los requisitos, a hombres que no son fieles a la palabra de Dios, sino lamentablemente son ladrones y salteadores como Jesucristo mismo los presentó aquí. Pero gracias a Dios, hermanos, hemos visto las características de los pastores, hemos visto un poco de eso en el versículo 1. Después de eso se nos ha presentado a nuestro buen pastor, que es Jesucristo, y una vez más, Él es un ejemplo de todos aquellos que son llamados al ministerio pastoral. Y hoy día, hermanos, he querido dejar estos últimos 2 versículos o 3 versículos para el día de hoy, porque hoy día vamos a ver, hermanos, quiénes son las ovejas de Cristo. ¿Quiénes son las ovejas de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo uno puede reconocer si es verdaderamente una oveja del Señor Jesucristo, si realmente está siguiendo a nuestro Salvador? ¿Cómo uno puede reconocer quiénes son aquellos que verdaderamente han conocido a nuestro Señor? Y hermanos, si vivimos en una época en la que cualquiera se llama pastor, sinceramente, también vivimos en una época en la que cualquiera se llama cristiano. Eso, hermanos, es la realidad. Si tú escuchas a los políticos hablar, por ejemplo, vas a encontrar de que ellos le llaman cristianos a todos, católicos, mormones, testigos de Jehová, bautistas, todo tipo, toda denominación, todo lugar que se ponga iglesia, muchas veces simplemente le llaman cristianos y son cristianos. Y lamentablemente, hermanos, en nuestra época también vemos que la misma gente se pone el título de cristiano cuando lamentablemente no es. En muchos lugares, por más de que citan la Biblia, por más de que hay mucha gente yendo a diferentes congregaciones, hermanos, la realidad es de que Jesucristo mismo nos dijo, no todo el que me dice Señor, Señor es verdaderamente mi discípulo, es verdaderamente parte de mi pueblo. Hay mucha gente que me va a decir Señor, hay mucha gente que va a decir que me conoce, hay mucha gente que va a decir de que me sigue, pero eso lamentablemente va a ser todo un engaño. Y hermano, voy a argumentar el día de hoy de que una de las posiciones más peligrosas en el mundo en la que una persona puede estar es creerse una oveja de Cristo cuando no lo es. Hermano, esta es una de las posiciones más peligrosas en la que una persona puede estar. Creerse cristiano cuando no lo es. Hermano, es mejor que te digan ahora aquí, mira, no eres cristiano. Porque por lo menos tienes tiempo todavía para arrepentirte, poner tu fe en Jesucristo, arrepentirte sinceramente y empezar a seguir a nuestro Señor de la manera correcta, de la manera que Él quiere ser seguido. Pero hermano, realmente a mí me asusta. Sinceramente les digo, me asusta el que una persona pueda creerse cristiano toda su vida y cuando se encuentre con el Señor Jesucristo y ya no haya más opción, ya no haya otra oportunidad, ahí, en ese momento, se dé cuenta de que no había sido realmente la oveja de Cristo. No había sido una oveja de su redil. Y hermano, esto es algo que por si acaso el Nuevo Testamento no quiere que te pase. Esto es algo por si acaso
Dios no quiere que le pase a nadie. Es más, hoy día vamos a hablar un poco de los otros escritos del apóstol Juan, como su primera epístola. Y hermanos, lo que el apóstol Juan nos escribe en su primera epístola tiene mucho que ver con lo que estamos aprendiendo en este evangelio. Porque el apóstol Juan literalmente vio esto como tan importante que le dedicó toda una epístola. Primera Juan se trata literalmente para que las personas puedan reconocer si son realmente cristianas, si son realmente ovejas de nuestro Señor o no lo son. Y mucho de lo que el apóstol Juan nos dice en esa epístola, como vamos a ver más adelante, está basado, hermano, en lo que estamos aprendiendo en este evangelio, porque no todos los que se dicen ovejas realmente son. Y las ovejas de Cristo tienen ciertas características que sí o sí se deben poder ver en cada una de ellas. No somos perfectos, no somos personas que no pecan, no somos personas que no se equivocan, pero somos personas, hermano, que claramente van a mostrar un estilo de vida distinto al del común denominador, al del mundo incrédulo. Santiago, tenemos, hermano, otra epístola más en el Nuevo Testamento, la cual va a lidiar también con esto. Y con esto te quiero mostrar simplemente lo importante, hermano, que es en el Nuevo Testamento poder reconocer quién es un verdadero cristiano y quién no. Y como dije, ahora después de haber visto quién es el verdadero pastor, cómo es el verdadero pastor, ahora vamos a ver en las palabras de Jesucristo las características de sus ovejas. ¿Cuáles son las características que tienen estas ovejas? Ahora, en cierta manera ya hemos visto algunas de las características de estas ovejas. La semana pasada hemos hablado de esto. Las ovejas de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, son ovejas las cuales son conocidas personalmente por Él. La semana pasada hemos visto esto. Jesucristo las conoce por nombre. Sus ovejas no son personas que por casualidad, por el destino simplemente han llegado, sino como hemos visto la semana pasada, sus ovejas son conocidas por Cristo por nombre desde antes de la fundación del mundo y Cristo vino específicamente por sus ovejas. En segundo lugar, también hemos visto la semana pasada de que sus ovejas son llamadas por Cristo de manera sobrenatural. Jesucristo llama a sus ovejas de manera sobrenatural y las atrae a sí mismo con un llamado eficaz que nadie puede resistir. Sus ovejas, como hemos visto también la semana pasada, hermano, son protegidas por nuestro Señor Jesucristo, son cuidadas por Él. Es por eso que hemos visto cómo Jesucristo mismo dice que el pastor las llama y las saca y va con ellas delante de ellas. Y esto es una referencia, como hemos aprendido, a de que Él las cuida, Él las protege, Él las guía. Y Él se va a hacer responsable de que lleguen a su destino. Estas, por si acaso, hermanos, ya son características de todas las ovejas de Jesucristo. Hemos visto en cierta manera eso la semana pasada. Pero hoy día, hermanos, vamos a ver algunas características más acerca de las ovejas de Jesucristo. Y específicamente, hermanos, vamos a ver dos. Dos que creo que son muy importantes que podamos profundizar y podamos entender claramente, porque sinceramente estas dos cosas creo que, hermano, es lo que se tiene que dar en todo cristiano. Estas dos cosas, hermanos, son cosas que se deberían dar en todo creyente y es lo que Jesucristo nos va a decir que se puede ver en cada una de sus ovejas. Y la primera de estas, hermano, está basado en una de las frases aquí terminando el versículo 4. Escucha una vez más el versículo 4. Dice, y cuando ha sacado fuera las propias, va delante de ellas. Es ahí donde nos hemos quedado la semana pasada. Y ahora escucha, pero cómo continúa este pasaje. Escucha lo que Jesucristo continúa diciendo. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Hermano, yo sé que parece quizás una frase muy corta como para hacer media prédica o toda una prédica de esto, pero sinceramente creo que hay muchísimo que hablar de esto y voy a intentar resumirlo el día de hoy. Porque Jesucristo, hermano, dice algo que es bastante obvio, pero que lamentablemente en nuestra época no es obvio para mucha gente. Lamentablemente en nuestra época esto no es algo claro para muchas personas. Pero es bastante claro en este pasaje. Jesucristo viene, conoce sus ovejas, ya Él las conocía desde antes de la fundación del mundo, como hemos visto la semana pasada. Él las llama y escucha, hermano, ¿qué es lo que hacen sus ovejas? Le siguen. Eso, hermano, es lo que hacen sus ovejas.
Ahora, ¿qué es lo que significa esto de que le siguen? Y sinceramente esta pequeña frase, y sus ovejas le siguen, tiene mucho significado. ¿Qué es lo que significa seguir a Jesucristo? Literalmente, hermano, la palabra que Jesucristo utiliza acá es una palabra que significa andar por el mismo camino, andar por el mismo camino. Ahora, ¿cómo podemos nosotros explicar esto, hermano? ¿Cómo uno puede ver esto en una persona? ¿Cómo yo puedo discernir que eso está pasándome a mí, que eso me ha sucedido a mí? Esto obviamente, hermano, tiene un inicio y es el llamado cuando Jesucristo nos llama, cuando Jesucristo nos atrae a la salvación. Y esto es importante, voy a comenzar con esto el día de hoy mostrándoles a qué se refiere Jesucristo cuando dice mis ovejas me siguen, porque primeramente, hermano, por si acaso esto significa de que hemos recibido su mensaje de salvación, de que cuando Jesucristo, hermano, nos dijo en este mismo evangelio, yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el pan de vida, yo soy por el cual pueden tener la vida eterna, sus pecados pueden ser perdonados, yo soy la esperanza para que ustedes estén a cuentas con un Dios santo y justo. Hermano, hemos recibido esa palabra, hemos creído en esa palabra, hemos puesto nuestra fe y toda nuestra confianza en que Él realmente es quien nos dijo que es. Y esto, hermano, por si acaso, esto es lo que significa seguir a Cristo. Significa que a diferencia, hermano, de los judíos del primer siglo, nosotros no nos vamos a revelar a eso. Los judíos del primer siglo, hermanos, se rebelaron a ese mensaje que Jesucristo trajo. ¿Por qué? Porque creían que podían ser salvos por sus obras, porque creían que podían ser salvos por las ceremonias, por los ritos, porque creían que podían ser salvos porque mi papá, mi abuelo está ligado a Abraham, yo soy de la familia, de la descendencia de Abraham, entonces ¿cómo es que yo necesito un Salvador? Los judíos no estaban dispuestos a aceptar su pecado, su maldad. No estaban dispuestos a aceptar de que estaban en completa desesperación por un Salvador que venga y los rescate y pague toda su condena y haga todo lo que ellos necesitaban hacer para estar a cuentas con un Dios santo y justo, como ya lo he mencionado. Y hermano, ellos no estaban dispuestos a reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios, el Dios hecho carne que vino a cumplir todas aquellas cosas por nosotros. Y hermanos, seguir a Jesucristo, por si acaso, en el contexto del Evangelio de Juan, significa eso. Significa haber reconocido nuestros pecados, haber reconocido quiénes somos, haber reconocido que no tenemos obras, no tenemos méritos y por nuestra cuenta no podemos hacer nada para salvarnos, pero Jesucristo vino a hacer todo por nosotros. Y Él no solamente es un hombre, no solamente fue un maestro, un rabí, Él es el Dios encarnado, como hemos visto desde el principio de este evangelio. Entonces, hermano, esto por si acaso debería ser bastante obvio hasta este momento. Seguir a Jesucristo, hermano, significa que tú has reconocido esto, que tú entiendes esto, que tú has puesto toda tu confianza y tu completa dependencia en Él para tu salvación, para el perdón de tus pecados, para recibir la vida eterna como un regalo. Tú dependes completamente de Él. Has entendido cuál es tu naturaleza y has entendido cuánto lo necesitas desesperadamente. Hermanos, eso por si acaso es lo que sucede con las ovejas de Cristo. Porque Jesucristo, hermano, como hemos visto las semanas pasadas, es así como atrae a sus ovejas, por si acaso, con ese mensaje, con el mensaje de salvación, con el evangelio, que los apóstoles luego van a predicar y las ovejas de Cristo escuchan ese evangelio y lo reciben. Y quieren ese evangelio y quieren esas buenas noticias. Y para el cristiano esas son las buenas noticias. Este es el gran mensaje que estábamos esperando como humanidad. Que nuestro Salvador ya vino a pagar nuestra condena, a cumplir la ley que nosotros no podemos cumplir, a hacer todo lo que necesitamos para estar a cuentas con Dios y ser perdonados. Hermano, eso significa seguir a Jesucristo. Pero cuando tú pones tu fe en Jesucristo, hermano, y cuando tú entiendes ese mensaje, aquí quiero hacerte notar algo más que Jesucristo también nos dijo ya en este mismo evangelio. Ese, hermano, es el inicio de toda una vida de caminar con Cristo. El momento que tú reconoces tu necesidad de un Salvador, tus pecados, pones tu fe en Él, te arrepientes, pones toda tu confianza, toda tu dependencia en lo que Él hizo, abandonas tus obras, abandonas tus méritos. La Biblia nos dice, Dios te perdona todo, Dios te declara justo,
Dios te regala la vida eterna. Y hermano, ahora desde ese momento lo que tú vas a hacer como cristiano, escucha bien esto, es seguir y caminar junto con Cristo a lo largo de toda tu vida. Y esto, hermanos, es importante porque cuando tú estudias este pasaje, cuando Jesucristo utiliza esta palabra seguir, la está utilizando no como algo que sus ovejas hacen solamente una vez que comienzan a seguirlo, como algo que sucede en la vida del cristiano una vez en el pasado, sino Jesucristo, hermano, lo presenta como algo que es continuo en nosotros. Ese es ahora nuestro estilo de vida, seguir a Cristo. Esa es ahora, hermano, la forma en la que nosotros vivimos, siguiéndolo a Él continuamente. Las verdaderas ovejas de Jesucristo son aquellas, hermano, que lo siguen a lo largo de toda su vida. Y están dispuestas a seguirlo por donde Él nos guíe. Están dispuestos, como vamos a ver en un momento, hermano, a obedecer y a hacer todo lo que Él nos mande. Porque Él es nuestro buen pastor y las ovejas siguen a su pastor. Hermano, recalco esto porque mucha gente cree que es cristiana solamente porque en algún momento de su vida se arrepintió o creyó o repitió una oración, dijo, Señor, te recibo en mi corazón, y creen que son cristianos por haber hecho eso. Hermano, no está mal haber hecho eso. Y como he mencionado el día de hoy, hermano, es así como comienza la vida cristiana. Pero hermano, la vida cristiana continúa con esa misma fe, con esa misma dependencia, con esa misma convicción, continúa a lo largo de toda la vida. Escucha lo que el apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 2, versículo 20, probablemente un pasaje que muchos conocen de memoria. Pero el apóstol Pablo, escucha hermano, porque él mismo nos está poniendo un ejemplo de lo que Jesucristo nos dice acá, cómo es que sus ovejas lo siguen de manera continua. No es algo que sucede una sola vez antes, no es algo que me pasó en el pasado, no, es algo que es todo el tiempo. Todo el tiempo Cristo es mi Señor, todo el tiempo Cristo es aquel en el que tengo mi vista bien fijada y a quien quiero seguir. Escucha lo que Pablo dice, Gálatas 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, escucha esto, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Hermano, esto es bien importante, sumamente importante. Escucha lo que dice, todo lo que vivo en la carne, o sea, todo lo que hago, hermano, en un momento voy a profundizar más en eso, pero todo lo que hago como ser humano, todo lo que hago, hermano, como un hombre en este mundo, la fe que yo tengo en Cristo, esa confianza que he puesto en Él, va a afectar absolutamente todo, dice Pablo. Todo lo que yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En otras palabras, este mensaje que llegó a mí para atraerme a Cristo, este mensaje de salvación que llegó a mí y que me llamó a la salvación y que me atrajo a aquella vida eterna que solo en Cristo puedo tener, ese mensaje, esa fe, esas convicciones, a lo largo de toda mi vida, hermanos, son lo que dirigen quién soy yo. Todo lo que vivo en la carne ahora está marcado por eso. Todo lo que vivo en la carne, literalmente ahora, hermano, gira alrededor de la fe que yo pongo en el Señor Jesucristo en Él. Entonces no es algo que sucede simplemente al principio, hermano, sino es algo, hermano, que guía absolutamente toda mi vida hasta el final. Y hermanos, seguir a Jesucristo, como he mencionado, significa esto, y sus ovejas eso es lo que hacen. Retrocedan un poco conmigo a capítulo 8 de Juan, porque Jesucristo en cierta manera ya nos mostró esto en el capítulo 8 de Juan, versículo 31. Espero que te acuerdes, hermano, de que en el capítulo 8 de Juan supuestamente hubieron bastantes personas que dijeron creer en Él, que dijeron haber puesto su fe en Él, que dijeron haberlo recibido. Pero escucha lo que Jesucristo le va a decir a estas personas que lamentablemente después lo van a abandonar. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hermano, no se trata de comenzar bien. La vida cristiana y la verdadera oveja y el verdadero cristiano
continúa en la palabra y termina en la palabra. Se mantiene en el camino, caminando con el Señor, siguiéndolo a Él, y en un momento vamos a ver qué características más tiene esto. Pero hermano, ¿te acuerdas? Y hemos visto esto en este pasaje, en el capítulo 8 de este Evangelio, hemos visto cómo Jesucristo quería confrontar y evitar incluso de que haya personas que creían que lo estaban siguiendo cuando realmente no lo estaban haciendo. Que creían que eran sus ovejas cuando realmente, hermano, no lo eran. Y Jesucristo mismo les dice, ¿sabes cómo se va a manifestar? Que ustedes realmente me están siguiendo, que ustedes son mis ovejas, no solamente porque han dicho en algún momento que creían en mí, sino porque ahora van a permanecer en mi palabra. Y eso, hermano, está íntimamente ligado a este tema de mis ovejas. Oyen mi voz y ¿qué hacen? Y me siguen. Mis ovejas van a seguir a donde mi voz las guíe. Mis ovejas, hermano, van a seguir todo, escucha, lo que yo les mande, donde yo quiera que vayan, lo que yo quiera que hagan. Es eso lo que mis ovejas van a hacer. La verdadera oveja, hermano, es aquella que va a seguir a su Señor a donde Él la guíe en todos los aspectos. Y hermano, esto es muy importante porque como he mencionado, hay muchas personas, y yo he conocido, no puedo ni contar cuántas personas he conocido así, que me dicen, yo soy cristiano. Pero, hermano, esto dice Cristo en la Biblia. Pero, hermano, esto dice Cristo en su palabra, que tenemos que hacer esto, que tenemos que hacer aquello. Ah, no quiero. Muy legalista, muy fanático. Tampoco hay que ser tan fanático, tampoco hay que ser tan extremo, tan extremista. Hermano, esto para mí sinceramente es una gran preocupación porque Jesucristo dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y este seguir, hermano, es que Jesucristo nos está guiando y el cristiano va a mantenerse detrás de su Señor, siguiéndolo donde Él quiera llevarme, en todos los aspectos de mi vida. La vida cristiana, hermano, ya se presenta en el Nuevo Testamento como un camino, ¿o no? En ese camino, hermano, como he mencionado, tú tienes un punto de partida donde has puesto tu fe en Jesucristo y has sido salvo por tus pecados y se te ha regalado la vida eterna gratis. Y luego, hermano, tú por amor a aquel que te ha salvado, ahora, ¿qué quieres hacer? Quieres seguir el camino por el cual Él te está guiando, porque Él es tu Señor, porque Él es aquel que ha muerto por ti, porque Él es aquel que te ha amado tanto que ha estado dispuesto a sacrificarse por ti. Y entonces ahora tú quieres seguirlo. Y en el camino de la vida cristiana, hermano, ¿sabes cómo se traduce eso? Se traduce de que cuando yo pienso, escucha, en mi trabajo, estoy siguiendo, hermano, a mi buen pastor, a Jesucristo. Entonces yo pienso en mi trabajo. ¿Qué crees que va a venir a mi mente? ¿Cómo Cristo quiere que trabaje? Él es mi buen pastor y a Él quiero seguirle. Yo pienso en mi familia. Entonces, ¿cómo Cristo quiere que yo sea dentro de mi casa, de mi hogar? No, eso significa en la práctica seguir a Cristo. Él ha entregado su vida por mí y ahora yo quiero seguirle a Él. No porque me quiero salvar, no porque me quiero ganar el cielo, no, porque lo amo a Él. Y entonces quiero que Él me guíe en todos los aspectos de mi vida. ¿Cómo quieres tú, Cristo, que yo trabaje? ¿Cómo quieres tú, Cristo, que yo sea como esposo? ¿Cómo quieres tú, Cristo, que yo sea como esposa, como hijo? ¿Cómo quieres tú, Cristo, que sea como pastor, como miembro de la iglesia? ¿Cómo tú, Cristo, quieres que sea? Tú guíame, tú muéstrame el camino. Hermano, esta sinceramente es la alegría de los pastores, ver personas que se someten completamente a lo que Él les manda y quieren de manera voluntaria hacerlo, porque esas son las ovejas, hermano. Jesucristo no dice, sabes, mis ovejas oyen mi voz y yo las tengo que forzar y obligar y amenazar para que me sigan. No, ellas me van a seguir. Ahora no te estoy diciendo por si acaso que como cristianos no luchamos muchas veces con algunas cosas, no nos cuesta algunas cosas. Pablo dice, todavía tenemos este viejo hombre sujeto a nosotros con el cual debemos luchar. Pero hermano, la oveja verdadera al final del día, ¿qué va a hacer? Va a seguir a su pastor. Y hermano, esto es una alegría, sinceramente, como pastores cuando vemos eso. Y a mí me ha tocado, gracias a Dios, también ver eso. Entonces viene un hermano a pedir un consejo sobre algún tema particular
Y yo le muestro en la Biblia, mira, esto es lo que Cristo dice. Y a veces yo noto, este hermano le está costando reconocer y le está costando y dice, ok, pero si hago esto, va a pasar esto, voy a perder esto, va a ser complicado porque es el camino angosto, no lo vamos a negar, ¿sí? Pero es una alegría cuando tú ves a ese hermano y que después de haber reflexionado, orado, dice, no, yo voy a seguir a mi Señor. Donde Él me guíe, donde Él me mande, no importan las consecuencias, voy a seguirlo. Y tú dices, ahí está la oveja. Ahí está, hermano, una oveja. Ahí está alguien que verdaderamente está dando frutos de salvación. Hermano, te recuerdo de que la Biblia misma nos dice de que de eso se va a manifestar en la vida cristiana. Vayan conmigo a Efesios capítulo 2. He escuchado que el apóstol Pablo dice, en el mismo pasaje donde el apóstol Pablo nos dice que la salvación es gratis, solo por gracia. Escucha lo que el apóstol Pablo, hermano, va a decir que esta salvación produce en aquellos que han puesto su fe en Él, en Cristo. Efesios 2, versículo 8 en adelante, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Escucha, Pablo dice, no es por obras, no es por méritos, es por la fe en Cristo. Eso, hermanos, espero que lo dejemos bien claro. Pero aquel que ha llegado a esta fe, aquel que ha puesto su fe en Cristo, aquel que ha sido salvo solo por gracia. Escucha lo que Pablo va a decir, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Escucha, no sé si notas esta relación que hay con el pasaje de Juan 10. Mis ovejas me siguen. Pablo dice, para el cristiano ya hay un camino por el cual Dios ha marcado, por el cual tiene que andar, tiene que caminar, tiene que seguir. Y hermano, es eso lo que va a pasar con toda verdadera oveja. Sí, hermano, vamos a equivocarnos, pecamos, no somos perfectos, pero el común denominador, hermano, de un cristiano es de que yo quiero seguir a mi buen Señor, a mi buen pastor. Entonces, cuando yo veo en la Escritura que mi buen pastor me dice que haga esto, yo lo hago. Yo lo hago. Hermanos, vayan conmigo una vez más y necesito ir con ustedes estos pasajes. Vayan conmigo a 1 Juan. Porque lo que el apóstol Juan, como les dije al principio de esta exposición, nos va a decir en su primera epístola, hermano, está fundamentado por si acaso en lo que estamos viendo ahora en el Evangelio. El apóstol Juan, hermano, todo lo que nos va a decir en su primera epístola, es por eso que hemos querido primero predicar el Evangelio de Juan y luego vamos a pasar a 1 Juan. Pero, hermano, todo lo que el apóstol Juan nos dice en su primera epístola está fundamentado en lo que estamos viendo en su Evangelio. Y lamentablemente, hermano, el apóstol Juan se dio cuenta de esto en la vida de Jesucristo, en el ministerio de Jesucristo, como también en su vida como cristiano, como apóstol en la iglesia. Había personas, hermano, las cuales decían que conocían a Cristo. Había personas las cuales decían que conocían a Dios. Había personas las cuales decían que estaban en el camino correcto, decían que son cristianas, decían que son verdaderas ovejas. Y escucha lo que el apóstol Juan les va a decir, 1 Juan 2, versículo 4 en adelante. El que dice, y esto es importante, hermano, porque decir es fácil. Porque decir, hermano, por si acaso, no es una evidencia de realmente ser salvo. Ahora, alguno de ustedes me va a decir, pero la Biblia dice que el que confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor. Hermano, está bien. No te estoy diciendo que confesar con tu boca sea malo. Lo único que te estoy diciendo es de que no es específicamente la evidencia de que realmente has creído, de que realmente has puesto tu fe en Cristo. En el Antiguo Testamento, ¿te acuerdas lo que Dios va a decir? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está ¿qué? Está lejos. Entonces, hermanos, sí hay gente que dice, y no digo específicamente que está mal que diga. El problema es de que su vida no acompaña lo que ellos dicen con su boca. Sus acciones y sus prácticas no acompañan lo que ellos dicen con su boca. Entonces ellos dicen, esto es importante, ellos dicen, Señor, Señor. Jesús mismo les dijo, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen qué? Y no hacen lo que yo les mando. Hay gente así.
que dice, Señor, Señor. Señor, Señor significa tú eres mi dueño, yo te pertenezco. Literalmente toda mi vida, todo lo que soy, te pertenece. Y Jesucristo dice, ¿y por qué entonces cuando yo te digo, sea así, haz esto, deja aquello, no quieres? Es absurdo. Y el apóstol Juan escucha lo que dice acá. El que dice, yo le conozco. Escucha lo contundente que es el apóstol Juan. Y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Hermano, esto es muy importante. Porque Jesucristo dice, mis ovejas escuchan mi voz y me van a seguir. El apóstol Juan luego nos va a decir, hay personas que dicen que le conocen. Hay personas que dicen que tienen una relación con Él, pero no quieren guardar sus mandamientos. El apóstol Juan dice, son mentirosos. La verdad no está en ellos. Hermano, esto puede sonar hasta muy trivial para algunas personas, pero como te he mencionado, la verdad es de que hay mucha ignorancia sobre esto. Hay gente, hermano, que vas a escuchar vas a escucharles decir este tipo de frases. Ya no estamos en la época de la ley, sino de la gracia. Y suena bien. Y es una media verdad, en cierta manera. Pero el apóstol Juan dice acá que aquel que no guarda sus mandamientos es mentiroso. Porque la gracia, hermano, nunca nos va a llevar ahora a vivir como querramos. La gracia no nos va a llevar ahora a hacer lo que nosotros querramos, de la manera que querramos. La gracia más bien nos va a llevar a, Señor, tú nos has salvado, ahora tú dime cómo hacer las cosas. Ahora tú guíame, ahora tú muéstrame el camino. Jesucristo mismo va a decir, el que me ama, ¿qué hace? Guarda mis mandamientos. Ahora, por si acaso, el apóstol Juan no dice, el que quiera conocerlo, guarde sus mandamientos. No dice eso, por si acaso. No dice eso. Porque para conocer a Dios, para estar bien con el Padre, ¿qué se necesita? Fe en Cristo. Nadie viene al Padre si no es por Cristo, ¿verdad? Entonces, por si acaso, para conocer a Dios, para estar en una relación con Él, lo que necesitamos es a Cristo, su muerte, su salvación y poner nuestra fe en Él. Entonces el apóstol Juan no nos dice, si quieres conocer a Dios, guarda sus mandamientos. No. Pero el apóstol Juan sí dice, escucha, si tú ya has conocido a Dios, si tú has llegado a esa fe, si tú has puesto tu fe en Jesucristo, has entendido su salvación, tú ahora vas a querer guardar sus mandamientos. Por eso aquellos que dicen que lo han conocido, aquellos que dicen que han puesto su fe en Él, pero no guardan sus mandamientos, son mentirosos. La verdad no está en ellos. Y hermano, hay mucha gente que se cree cristiana y de manera alevosa, rebelde, no quieren guardar la palabra de Dios. Simplemente no quieren. Hermano, yo he conocido pastores que hacen eso. Que esto dice la palabra, esa es tu interpretación. Yo voy a interpretarla a mi manera para guardar lo que a mí me conviene. Escucha lo que el apóstol Juan continúa diciendo, 1 Juan 2, versículo 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Hermano, escucha estas palabras, ¿sí? En nuestra época, un cristiano viene y dice, hay que guardar la palabra de Dios, y en lugar de decirte, hermano amado, gracias por el amor que nos muestras, te dicen legalista, fariseo. El apóstol Juan, hermano, más bien dice lo contrario. Dice aquel cristiano, aquella persona que quiere guardar la palabra de Dios, que está buscando ser fiel a su Señor, que está buscando seguirlo y obedecerle y someterse a sus mandamientos, en Él más bien estás viendo amor. En Él, escucha bien, en Él estás viendo amor. En nuestra época más bien, lamentablemente, hermanos, amor es permitir que las personas no vivan de acuerdo a los mandamientos. Amor es dejarles que pequen. Amor es decirles, igual eres cristiano aunque no te sometas a la palabra de Dios. Hermano, aquí el apóstol Juan dice, no, más bien amor, ¿sabes dónde hay? En aquella persona que verdaderamente busca servir a su Señor y seguir a su pastor, a su buen pastor, a Cristo, obedeciéndole, guardando sus mandamientos. Escucha una vez más, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado.
Hermano, esto de seguir a Cristo como ovejas está ligado a seguir su palabra, por si acaso. Cristo dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Por dónde las seguimos? Por un camino. ¿Por dónde lo seguimos? Por un camino. Tu palabra es lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino. Es por eso que el apóstol Juan dice acá, el que guarda su palabra, este verdaderamente ha conocido el amor de Dios. Este verdaderamente ha entendido lo que Cristo le ha mostrado en esa cruz. Y escucha lo que dice, por esto sabemos que estamos en Él. Es por eso que he querido dejar este pasaje, hermano, para el día de hoy. Porque había muchas cosas que hablar sobre esto. Porque esto de seguir a Jesucristo no es algo trivial. Es una evidencia de que verdaderamente alguien es cristiano. Escucha lo que continúa diciendo el apóstol Juan, 1 Juan 2:6. El que dice que permanece en Él debe andar como ¿quién? Debe andar, hermano, como Él anduvo. Como Él anduvo. Hermano, tenemos todo el derecho de dudar de la salvación de alguien cuando dice seguir a Cristo, pero tú le muestras en la Escritura, esto dice Cristo, y no quiere. Y se rebelan contra eso. Eso no hace una oveja, hermano. Eso no hace una oveja. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, un pasaje muy conocido, solamente quiero leerlo para que vean que Jesucristo, hermano, no es la primera vez que enseñó esto. En el Evangelio de Juan ya lo hemos visto enseñar esto, pero en otras ocasiones Él también profundizó esto. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, pero un momento, ¿acaso no era por llamarte Señor que somos salvos? Sí, es por llamarle Señor que somos salvos. El problema es que hay gente que eso lo dice de boca solamente para afuera, pero su vida no demuestran de que Él sea su Señor. Por eso Cristo va a decir, muchos, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquella persona que le ha llamado a Jesucristo Señor, hermano, si lo ha dicho de manera sincera, ¿sabes qué va a pasar? Va a querer, ahora tú guíame, tú manda, porque tú eres mi Señor. Más bien, en oposición a esto y de manera completamente contradictoria, escucha lo que Cristo dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, escucha esta palabra, hacedores de maldad, anomos, sin ley, personas que han creído que pueden vivir a su manera, sin seguirme, personas que creen que pueden decir, soy su Señor, pero vivir a su forma, ignorando mi palabra, negando mi palabra, hermano, eso no hace una oveja. Hermano, seguir a Jesucristo significa estas dos cosas. Una oveja que siga a Jesucristo significa uno, como he mencionado, que hemos puesto y hemos recibido su mensaje sin rebelarnos. Hemos abandonado nuestros méritos, nuestras obras y hemos puesto toda nuestra confianza en Él para nuestra salvación. Y hermano, escucha, en segundo lugar, desde ese momento hemos estado dispuestos a seguirlo. Desde ese momento que hemos puesto nuestra fe en Él, no es que no luchamos con algunas cosas, sí, pero estamos dispuestos a seguirlo. Tú manda y yo hago. Tú eres el pastor. Donde tú nos guíes vamos a ir. Tú dinos qué tenemos que hacer. Tú dinos cómo debemos vivir y vamos a seguir ese camino. Hermano, eso es lo que hace una oveja. Eso es lo que hace una oveja. Una oveja escucha la voz de su Señor y dice, voy a seguirlo. Ahora, esto, hermano, también tiene otra aplicación que creo que es muy importante. Y es de que estamos dispuestos a seguir, hermano, a nuestro Señor Jesucristo sin importar lo que tengamos que atravesar en este mundo. Porque seguirlo, no sé si sabías, pero no es tan fácil. Seguirlo, hermano, significa ser rechazado, ser odiado, significa ser difamado. E incluso Jesucristo, hermano, esto es importante, más adelante en este mismo evangelio, Jesucristo le va a decir a sus discípulos, ¿qué es lo que significa seguirlo? Jesucristo les va a decir, por mi causa, los van a matar. Va a llegar el día en el que diciendo que adoran a Dios, los van a matar a ustedes por seguirme a mí. Hermanos, seguir a Cristo, por si acaso, también significa eso.
Y muchas veces tú puedes comprobar quién realmente es una oveja cuando vienen esos momentos. Cuando vienen esos momentos en los cuales por ser fiel al Señor, hermano, te empiezan a perseguir, te empiezan a hacer un lado, te empiezan a rechazar, empiezan a difamar, te empiezan a hablar mal de ti. Incluso quieren buscarte para matarte. Es ahí, hermano, donde ves realmente quién es una oveja. El fuego de la prueba, hermano, es el cual el apóstol Pedro nos va a decir que saca a la luz quién es realmente puesto en él. Y hermanos, seguir a Jesucristo como una oveja que escucha su voz y está dispuesto a seguirlo por si acaso también significa eso. En el contexto, Jesucristo les va a decir a estos mismos apóstoles que ellos tendrían que sufrir por Él, tendrían que ser rechazados por Él, tendrían que ser maltratados, incluso asesinados por seguirlo a Él. Y el verdadero cristiano, hermano, hace eso. El verdadero cristiano y la oveja, hermano, está dispuesto a seguirlo, donde tú nos guíes. Andar como tú anduviste en este mundo. Si a ti te odiaron, estoy dispuesto a que a mí me odien. Si a ti te rechazaron, estoy dispuesto a que a mí me rechacen. Si a ti te negaron, si a ti te hicieron a un lado, si a ti te asesinaron, estoy dispuesto yo a atravesar lo mismo. Porque tú eres el buen pastor y voy a seguir tus pasos. Voy a seguir el camino que tú nos has mostrado. Hermano, en nuestra época hay personas que dicen, ya no quiero seguir a Cristo porque mi novia me ha dejado. ¿Sí? Porque me ha terminado alguien. Bueno, escucha lo que Jesucristo va a decir, Lucas capítulo 9, versículo 23 al 24. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, hermano, creo que eso tiene relación, ¿verdad? Con lo que estamos viendo en Juan. Mis ovejas me siguen. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo. Ya no se trata de ti, no se trata de lo que tú quieres, ya no se trata de tus deseos, ya no se trata de tus sueños. No, ya no más. Ahora se trata de que te niegues a ti y pongas a alguien por encima de todo. Niéguese a sí mismo, tome su cruz. Eso significa estar dispuesto a sufrir, estar dispuesto a morir, estar dispuesto a ser rechazado y visto como la escoria del mundo. Eso significa tomar la cruz, hermano. ¿Y qué dice después? Sígame. No. Seguir a Cristo como su oveja, por si acaso, significa esto. Jesucristo dijo, aquel que quiera vivir el apóstol Pablo dijo, 2 Timoteo 3:12, todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo va a padecer, ¿qué? Persecución. Y seguir a Cristo, hermano, por eso significa eso. Y Cristo está diciendo, esa es la característica de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Van a recibir mi mensaje, van a recibir el mensaje de salvación que yo les he traído. Esa fe, ese mensaje de salvación los va a guiar ahora a querer obedecerme, a querer someterse a mí y a sufrir las consecuencias que tengan que sufrir por eso. Hermano, esa es una oveja de Cristo. Ese es alguien que está siguiendo a nuestro Señor Jesucristo como una verdadera oveja. Lo declaramos como nuestro Señor y estamos dispuestos a ir donde Él nos mande. Entonces, característica de las ovejas de Cristo, hermano, lo van a seguir. 2, el día de hoy también quiero mostrarles otra característica de las ovejas de Cristo. La segunda característica en este pasaje, hermano, es de que tienen discernimiento. Ahora, hermano, con eso no te estoy diciendo, por si acaso, de que las ovejas de Cristo todos somos los mejores teólogos, que tenemos todo claro y nos sabemos la Biblia en griego, en el hebreo, y no específicamente, ¿sí? Pero hermano, las ovejas de Jesucristo tienen discernimiento. Saben y pueden reconocer a los lobos y pueden reconocer a aquellos que verdaderamente están predicando a Cristo. Huyen de aquellos que predican un mensaje diluido, un mensaje corrompido, un mensaje torcido. Escucha lo que Cristo dice aquí, Juan 10. Escucha cómo termina el versículo 4. Y las ovejas, escucha esto, porque conocen su voz, hermano. Esa es una referencia que sus ovejas disciernen. Saben cuando Cristo está hablando. Saben cuando alguien está predicando realmente a Cristo.
Saben, se dan cuenta cuando alguien los está guiando a Cristo. Saben cuando su palabra está siendo expuesta fielmente, se dan cuenta. Tienen los oídos bien abiertos, ¿sí? Para esa voz, la pueden reconocer. Escucha lo que continúa diciendo Jesucristo en versículo 5. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Hermano, el cristiano, la oveja de Jesucristo verdadera, percibe, reconoce cuando Cristo realmente está siendo predicado. Cuando su palabra está siendo predicada de manera fiel, el cristiano reconoce eso, hermano. Cuando su mensaje del evangelio está siendo predicado tal como ha sido enseñado en la escritura, las ovejas, hermanos, reconocen eso. Eso es lo que significa la palabra conocer acá, por si acaso. La palabra conocer literalmente se puede traducir como perciben, reconocen, se dan cuenta. Pueden darse cuenta, aquí, esta sí es palabra de Cristo. No te estoy diciendo de que no vayas a luchar a veces con que, esto es palabra de Cristo y te causa por el viejo hombre como que es complicado su mensaje, es el camino angosto, ya he hablado de eso. Pero puedes reconocer, hermano, su voz. Puedes reconocer cuando se está predicando su mensaje sin ser torcido. Y los cristianos, hermano, no piden otras cosas. Una vez más, y este pasaje está muy relacionado a lo que hemos visto con los hermanos que están siendo evaluados para el pastorado en 1 Corintios 1. ¿Te acuerdas? Los judíos piden milagros, los griegos piden sabiduría, pero para los cristianos, dice Pablo, para las ovejas de Cristo, el mensaje de Cristo es sabiduría de Dios y poder de Dios. Es eso lo que quieren. Es eso. Ellos escuchan su voz y pueden reconocer y se dan cuenta cuando la verdad está siendo predicada, la verdad está siendo proclamada. Hermano, vimos esto, vimos un ejemplo de esto en este mismo evangelio, en el capítulo 9. Y hemos visto, hermano, un contraste lamentablemente muy triste. ¿Te acuerdas el ciego de nacimiento? Los judíos, hermano, van a venir a ese ciego de nacimiento y lo van a intentar manipular para que niegue a Cristo, para que no reciba su mensaje. ¿Van a poder? No van a poder. Lamentablemente, esos mismos judíos hacen eso con los padres de ese ciego de nacimiento y sus padres, ¿qué van a hacer? Sí se van a someter. Pero no sé si te acuerdas, pero ese ciego de nacimiento, los judíos van a decirle, da gloria a Dios que Cristo es pecador, que ese hombre es un pecador, que no es el Mesías. ¿Te acuerdas? Van a intentar hacer eso. ¿Y qué es lo que va a hacer ese ciego de nacimiento, hermano? Que como lo hemos visto hasta el final del capítulo 9, era una verdadera oveja. No los va a escuchar. Incluso hasta se va a oponer a ellos, hermano. Hermano, esto es muy importante porque el verdadero cristiano, dice Jesucristo, su verdadera oveja tiene discernimiento. Tiene discernimiento. Pueden venir personas a querer intentarlo engañar, a querer con la fuerza incluso intentar que niegue a su Señor Jesucristo, que niegue la verdad que conoce. No va a estar dispuesto. No va a estar dispuesto. Porque la oveja de Cristo tiene oídos para la verdad y como Jesucristo nos dice acá, rechaza más bien a aquellos que no están predicando esa verdad. Eso, hermano, hace una oveja de Jesucristo. Es por eso que Jesucristo en los otros evangelios, una y otra vez va a repetir esta frase. El que tenga oídos para oír, que oiga. Porque no todos tienen esos oídos. Escucha bien, no todos tienen esos oídos. Sus ovejas sí. Sus ovejas pueden reconocer, hermano. Pueden reconocer. Eso no significa que todos son unos eruditos en los idiomas bíblicos. No, pero el cristiano se da cuenta. Se da cuenta. Yo he conocido hermanos, gracias a Dios, en nuestra iglesia, que se dan cuenta. Tal vez no pueden mostrar capítulo, versículo, tal vez no tienen la memoria del pastor Álvaro, está bien. Pero se dan cuenta así de que aquí algo andaba mal. Aquí algo no estaba bien. Aquí algo no encajaba. Y hermano, es eso lo que hacen las verdaderas ovejas. No solo reconocen al verdadero, incluso Jesucristo nos dice, escucha, reconocen también a los falsos. Y Jesucristo, hermano, si es nuestro buen pastor, no va a permitir, hermano, de que sus ovejas sean guiadas por falsos maestros.
Escucha muy bien esto, no va a permitir eso. Y Él mismo nos va a dar oídos para escuchar el verdadero mensaje y apartarnos de las falsedades y de los engaños. Hermanos, si Cristo nos ha llamado, si Cristo ya nos conocía desde antes de la fundación del mundo, si Cristo va delante de nosotros, ¿tú crees que luego vamos a poder ser destruidos por los lobos? Ellos van a intentar destruirnos, eso te puedo asegurar. Pero eso no va a pasar, hermano. Y uno de los motivos es porque sus ovejas, escucha lo que dice versículo 5 una vez más, al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Ahora, como hemos visto en el contexto, hermano, en el versículo 1, por si acaso los falsos maestros están intentando llegar a ti, a toda costa, entrando por otros lugares al redil. Hemos visto eso en el capítulo 1. Son ladrones, son salteadores y quieren de alguna forma llegar a las ovejas verdaderas. Pero hermano, Jesucristo dice, si son sus ovejas, Él jamás va a dejar que sean desviadas por los falsos maestros. Él nos va a dar la capacidad de discernir lo falso de lo verdadero. Y los falsos maestros, hermano, los lobos rapaces, los salteadores, los ladrones, escucha, se van a esforzar para intentar desviarnos. Pero no van a poder. Escucha Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, ahora escucha esto, si fuere posible aún a los escogidos. Ahí Jesucristo mismo está diciendo, escucha, los falsos maestros van a intentar con prodigios, señales, milagros, engañar a todos los que puedan, incluso a las ovejas. Pero Cristo dice, si fuere posible, porque no es posible. Por lo que estamos leyendo acá, hermano. Mis ovejas escuchan mi voz, conocen mi voz, y no conocen la voz de los extraños. Y más bien huyen de los falsos maestros. Hermano, es muy raro ver a alguien que se llama cristiano y que siga falsos maestros. Basado en este pasaje, hermano, tengo todo el derecho de dudar de la salvación de tal persona. Y a mí me preocupa. Yo veo personas a veces en las redes sociales, hermano, un día publican de Spurgeon, al otro día publican de Cash Luna. Hermano, eso es muy extraño, eso me da miedo. Eso literalmente me da miedo, porque lo que dice Jesucristo acá, mis ovejas no reconocen la voz de los extraños. No perciben eso, se dan cuenta. Y hermano, muchos de ustedes han vivido eso, si no todos. De que estamos en una falsa religión y empezamos a percibir, no, algo está mal acá, algo no está bien. Algo ha cambiado, algo no se está predicando acá de la manera correcta. Y Dios mismo, hermano, nos va guiando hacia la verdad y somos rescatados de las garras de esos lobos. Hermano, si este pasaje es verdad, lo que Jesucristo nos está diciendo acá, escucha. No me digan que es cristiano alguien que defiende a un falso maestro todavía. No vivimos una época así. Hace poco un hombre de la iglesia me escribió al Facebook súper enojado, defendiendo al Toto Salcedo. Furioso, defendiendo al Toto Salcedo. Hermano, me van a decir que, escucha, Jesucristo dice aquí, sus ovejas no conocen la voz de los extraños. Hermano, menos aún los van a defender. Hoy día tú tienes gente que se cree cristiana y que todavía defiende a los lobos. Escucha eso. No, es una contradicción completa a lo que Cristo dice acá. El cristiano, hermano, no te estoy diciendo que de entrada tú ya conoces toda la verdad, pero hermano, Dios te libra de eso. Te da discernimiento. Jesucristo dice, no van a seguir a los falsos maestros. Eso es lo que dice acá. No lo van a seguir. Porque no conocen su voz y más bien van a huir de ellos. Esa palabra huir, hermano, es muy importante. Es la misma palabra que el apóstol Pablo utiliza cuando dice que huyamos de la fornicación, por ejemplo. La misma palabra. Y es una palabra, hermano, que tiene que ver con una persona
que reconoce que hay un peligro muy, muy fuerte. Hay un peligro muy, muy grande y de manera desesperada corre por su vida. Corre por su vida, hermano. Por eso es que yo he confrontado a algunos hermanos cuando me dijeron, no, yo me quiero quedar en tal iglesia porque la voy a reformar, ¿sí? Hermano, hay iglesias que pueden ser reformadas, no te estoy diciendo que no. Hay iglesias que tal vez necesitan, como hemos visto en otras sesiones, que tal vez necesitan sanar algunas cosas, purificar algunas cosas, y son verdaderas iglesias, no estoy diciendo que no. Hermano, hay iglesias que están siendo lideradas por lobos hace años, hace décadas. Y hay cristianos que en lugar de huir se quieren quedar. Eso no dice Jesucristo acá. Eso no dice Jesucristo acá. Jesucristo dice, cuando hay un lugar donde hay lobos, el cristiano va a huir de ellos. Va a correr por su vida, hermano. Va a salir de ellos. No va a poder estar ahí. Y hermano, te recuerdo, y hemos leído hace un momento, y tiene un motivo por el cual hemos leído Deuteronomio 13 hace un momento. Porque escucha, por si acaso Dios mismo permite que haya falsos profetas para probar quiénes realmente son y quiénes no. ¿Sabías eso? Hemos leído eso en Deuteronomio 13 hace un momento. Dios dice, se van a levantar entre ustedes falsos profetas que incluso van a hacer profecías y van a hacer señales y sus palabras se van a cumplir, pero son falsos. Los van a guiar por otro camino y yo los voy a probar con eso, dice Cristo. Y hermano, es una de las formas en las que Dios demuestra quiénes son ovejas y quiénes son cabritos. Hermano, el verdadero cristiano tiene discernimiento, la verdadera oveja discierne. Es por eso, hermano, ya te estoy respondiendo. Hay una pregunta recurrente. Muchas veces surgen estas preguntas en los tiempos de preguntas y respuestas. ¿Un verdadero cristiano puede permanecer en una falsa iglesia? Aquí está la respuesta, hermano. ¿Puede permanecer? No. Yo reconozco, hermano, de que a veces en la iglesia católica se predica el evangelio. A veces en iglesias muy corruptas se predica el evangelio, porque Dios puede predicar el evangelio, puede hacer hasta que un burro predique la verdad, ¿sí? Eso Dios puede hacer. Pero hermano, ¿esas personas se van a quedar ahí para ser dirigidas por lobos? ¿Para seguir a esos lobos? No, hermano. Eso no va a pasar. Cristo mismo nos dice acá. Y el creyente, hermano, reconoce esto. El creyente tiene este discernimiento. Es por eso, hermano, que a mí sinceramente me preocupa mucho, porque en otras ocasiones hemos estudiado algunos pasajes aquí en la iglesia. Y me preocupa, hermano, que haya hermanos que les cuesta entender esto. Pablo, por ejemplo, dice, Romanos 16, versículo 17 al 18, si alguno viene con otra doctrina, ¿qué tienen que hacer? Apártense de él. Y hermano, yo he conocido pastores que dicen, no, es muy duro, ¿por qué no hay que apartarse? No entiendo esas reacciones. Si Jesucristo dice, mis ovejas siguen mi voz y huyen de los extraños, cuando Pablo nos manda que cuando verificamos que alguien es un falso maestro nos apartemos, no, para el cristiano debería ser lo normal. Debería decir, claro. Hay gente, hermano, ¿has escuchado lo que el mismo apóstol Juan nos va a decir? Segunda Juan, capítulo 1, versículo 9 al 11. Si alguno no trae la doctrina de Cristo, el apóstol Juan dice, no le den la bienvenida, no lo reciban. ¿Por qué crees que el apóstol Juan dice eso, hermano, con tanta confianza a los cristianos? ¿Por qué? Por esto, hermano. Porque sus ovejas van a huir de los falsos. Pero me preocupa, hermano, como he mencionado, que hay cristianos que incluso les cuesta ese tipo de cosas, hermano. Es Cristo protegiéndote cuando te dice, apártate de un falso maestro. Hermano, es Cristo cuidando a ti, cuidando a sus ovejas, ¿o no? No debería ser para nada controversial para nosotros. Vayan conmigo una vez más a 1 Juan, escucha lo que va a decir el apóstol Juan. Y quiero que tengan este pasaje igual en mente, porque, hermano, el apóstol Juan, escucha lo que nos va a decir. 1 Juan 4, versículo 6. Nosotros somos de Dios, escucha lo que dice el apóstol Juan. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios
no nos oye. En este capítulo de Juan y en la epístola de Juan, el apóstol Juan está lidiando con falsos maestros que hablaban de Cristo, pero un falso Cristo. Un falso Cristo. Y el apóstol Juan va a decir, el que es de Dios, ¿qué hace? ¿A quién escucha? ¿A los falsos que predican un falso Cristo? ¿O a los verdaderos maestros que predican un verdadero Cristo, el verdadero Cristo de la Biblia? Hace un tiempo alguien igual se me acercó a decirme, pero pastor, los mormones creen en Cristo. Hermano, los mormones creen en otro Cristo. Predican un Cristo que no existe, que no es el de la Escritura. ¿Y un cristiano va incluso a defender a estas personas? No, escucha, el apóstol Juan dice, el que es de Dios nos oye. Oye a los verdaderos pastores, oye a aquellos que verdaderamente están predicando a Cristo y su palabra de manera fiel. El que no es de Dios no nos oye, más bien dice Juan. El que no es de Dios, obviamente, quiere falsos maestros que le digan lo que quiere escuchar, tienen comezón de oír y se va a complacer y se va a contentar con cualquier cosa, porque al cerdo, hermano, no le interesa que le den basura de comer. Al cerdo no le interesa eso. A la oveja, hermano, quiere un buen pastor que la lleve a buenos pastos y le dé buena comida. Y hermano, eso es lo que Cristo nos dice que va a suceder con sus ovejas. Sus ovejas tienen discernimiento. Ahora, tristemente, y para terminar el día de hoy, escucha lo que lo que va a suceder en este mismo evangelio. Versículo 6. Y esto es lo triste, hermano, de que de las multitudes que lo seguían a Jesucristo, lamentablemente la mayor parte no eran. Escucha lo que dice. Esta alegoría les dijo, pero ellos, ¿qué dicen? No entendieron. Hermano, ¿qué parte de este pasaje no es tan complicada, es tan complejo? Hermano, yo sé que es muy profundo, por eso podemos pasarnos 5 prédicas en este pasaje probablemente, o más. Está bien, pero no es tan complicado, es tan complejo. Y en este mismo pasaje se nos da la evidencia de personas que estaban cerca de Cristo y no eran sus ovejas, porque no entendieron. Jesucristo acaba de decir, mis ovejas oyen mi voz, y la respuesta de estos hombres es, ¿qué estás diciendo? No entendemos. Y déjame preguntarte, ¿tú así has entendido? ¿Has entendido, hermano? ¿Estás escuchando su voz? ¿Has abierto tus ojos a lo que Jesucristo nos dice acá sobre los falsos maestros, sobre los lobos, sobre los ladrones, sobre los salteadores? ¿Has abierto tus ojos a quién es el buen pastor, Jesucristo? ¿Has recibido su palabra realmente como es y tu vida está demostrando que lo estás siguiendo a donde Él te guíe? ¿O estás como estos del versículo 6? No hemos entendido. Dice, hermano, si no entiendes la palabra de Cristo, si no entiendes su mensaje, si no lo estás siguiendo, te ruego el día de hoy, no endurezcas tu corazón, corre a Él por misericordia, porque Él es el único hermano que puede transformar a una persona y darle una nueva vida, darle ojos para que vean, darle oídos para que escuchen. Él es el único que puede hacer eso, por si acaso nosotros, y Él es el que hace eso. Moisés va a decir eso en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 29, Moisés va a decirle a Dios, si quieres que te sigamos, tú tienes que darnos ojos para ver, oídos para escuchar. Hermano, Dios puede hacer eso. Y a menos de que nos haya dado oídos para escuchar su voz como verdaderas ovejas, hermano, no tenemos por qué tener confianza de que realmente somos sus ovejas. Porque sus ovejas oyen su voz, lo van a seguir y sus ovejas van a discernir entre aquellos que no están predicando su mensaje, entre aquellos que están desviando y que quieren más bien desviar a las ovejas y aprovecharse de ellas.